Hola hermanos, hermanas. Ahora sí que estamos en un escenario, yo diría, bastante raro, inusual, si es que se puede hablar de inusual en tiempos de pandemia. Estamos en una primera sesión o primera reunión bastante esperanzadora. Estamos retornando como clase a la iglesia, al templo. Y paralelamente, con el objetivo de seguir apoyando la reflexión y la lectura bíblica en un conjunto de personas que nos siguen y que no tienen ninguna posibilidad de ir a la iglesia o les costaría más, seguiremos eh, grabando las clases. Pero va a ocurrir, y no se asuste por eso, va a ocurrir que en muchas circunstancias haya una especie de fase entre lo que planteamos aquí por en video que lo que se plantea en la clase presencial. Porque hay un actor que aquí es pasivo, que es usted, y que esperamos que sea activo, que es la reunión. Hay una reacción que acá no existe, pero que en la reunión existe. Entonces, de alguna otra manera, los discursos, las analogías, los diálogos van generando cambios, ¿no?, en el producto final. Pero quiero traspasar mi alegría, porque volvimos a casa, volvimos a casa, volvimos al templo. Y eso es una elección, o sea, por lo menos yo así lo tomo como elección, que toda situación, entre comillas, normal, como puede ser un problema de salud, como puede ser un problema laboral, como puede ser un problema económico, como sea lo que sea, pasa, pasa, no hay nada que dure para siempre. Y nos corresponde estudiar el libro de Éxodo, como lo hemos estado haciendo, y la reflexión de hoy va a estar centrada fundamentalmente en el contexto o en algunas ideas que nos permitan entender lo que está escrito en Éxodo capítulo 20, que tradicionalmente se llama el Decálogo. Así que les invito a escuchar atentamente la lectura que nos trae nuestro hermano Ramón. Que Dios le bendiga y que sea una buena instancia de reflexión esta mañana, y que Dios nos ayude a alabarle con más conocimiento, ¿no?, y que nos permita aprender más. Amén. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Es posible reconocer tres momentos, tres tradiciones, en la redacción del texto de Éxodo, que son comunes también a todos los libros que conforman el Pentateuco, ¿no? Pentateuco, Penta 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y son la tradición eloísta, yavista y la última es la tradición sacerdotal. Eso ya lo habíamos visto a propósito de otras reflexiones que hemos tenido, tanto por el libro Éxodo como del resto de la Biblia, digamos, ¿no? Y quienes hacen un estudio más sistemático de la construcción del texto, para decir, las letras que se ocupan, las palabras, el lenguaje, la procedencia del idioma y todas estas cosas, señalan o han partido o han constatado que el versículo más antiguo o que permaneció desde tiempos inmemoriales en este libro es el versículo 21 del capítulo 15, particularmente la sección B, ¿no? Leo el versículo 21, dice, y María les respondía, dos puntos, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vale decir, este versículo, el versículo 15, el versículo 21 del capítulo 15, esta parte, esta, esta, esta Esta declaración de la hermana de Aarón, que es identificada como la profetisa, son las palabras más antiguas del libro de Éxodo. Y reflejan cuál es el centro del tema de todo el libro de Éxodo. El centro del tema, o el tema central, por eso se llama así también, es la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Y, y este elemento organiza la redacción de todo el libro y el centro de esta redacción es el capítulo 20. Y en tal sentido, precisamente si uno lee lo que hay antes y después del capítulo 20, ¿no? Lo que hay antes del capítulo 20, uno se da cuenta que desde particularmente antes del capítulo 20, concretamente en el capítulo 19, tenemos una especie de descripción de lo que es la vocación del pueblo de Dios. Y del capítulo 19 al capítulo 24 está el corazón del libro. Se trata de un texto
que está dividido en capítulos por las cosas que hemos comentado ya anteriormente, pero que serían un texto unitario, va a decir, del 19 al 24 uno sigue un relato que no se rompe, que el centro de este relato del 19 al 24 es la alianza, es la alianza. Es el relato de un Dios que busca un acuerdo con un pueblo, ¿no? Se trata fundamentalmente de cómo se produce o cómo se genera la alianza. Usted eso lo puede seguir en el capítulo 19, los versículos 1 al 25, ¿no? Se genera una alianza y esto se une con los versículos 18 al 21 del capítulo 20. Por lo tanto, si se entiende lo que estoy diciendo, el objeto del estudio esta mañana, que es lo que llamamos el decálogo, vale decir el capítulo 20 de Éxodo de los versículos 1 al 17, el decálogo está al medio, ¿no? Está al medio de una estructura capitular que como que lo envuelve así como una especie de, de hojas de repollo, digamos, ¿no? O sea, es como el cuesco de un durazno, ¿no? El cuesco del durazno, el capítulo 20, y la mitad del durazno sería lo que hay antes del capítulo 20, que serían fundamentalmente cómo se va estableciendo un compromiso de un Dios que busca aliarse con un pueblo por voluntad propia. Y del versículo, yo diría que desde el versículo 18 del capítulo 20 se va estructurando los resultados del código de la alianza, o se explica la alianza, ¿no? Alianza. Y aparece también algunos detalles respecto al mensajero de la alianza, que es Moisés. En resumen, el versículo 21, capítulo 15, sería el versículo más antiguo del libro y nos dice cuál es el centro del libro. El centro del libro es relatarnos la misericordia de Dios que libró a su pueblo de la esclavitud. Y la estructura del libro tendría, en la lógica del Durano, tendría un cuesco que sería el capítulo 20, y antes de eso está el establecimiento de una alianza, cómo se va construyendo una alianza, y después desde el versículo 18 en adelante, las consecuencias de esa alianza. Eh, eh, y todo esto bajo la lógica de que esa alianza no es algo que el hombre busque, sino que esa alianza es el resultado de un Dios que se acerca. Y eso los teólogos, los sacerdotes judíos, ¿no? Lo tenían muy presente, esta idea del acercamiento de Dios a su pueblo, que había significado la liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Es necesario, antes de eh, meterse de lleno en el capítulo 20, para explicar lo que es el objeto de esta reflexión, el sentido y la forma como se construyó el capítulo 20, es necesario reparar en que hay dos momentos de manifestación de Dios. Un primer momento que está reflejado como gran manifestación del Señor en el capítulo 19, de los versículos 7 al 25, y que también se vuelve a replicar en el capítulo 20, de los versículos 18 al 21, para que usted lo busque en sus textos, y voy a agregar aquí una especie de lectura que hace nuestro hermano Ramón del capítulo 19. Si usted, viendo en los versículos 7 y 8 del capítulo 19, una cosa que llama la atención es que parece ser que esta es como la última parte de la tradición. Esta es la tradición eloísta, o sea, sacerdotal, no es ni loísta ni yavista. ¿Cómo sabemos eso? Porque se está hablando de un pueblo que está súper estructurado. Hay un cargo que se llaman los ancianos, ¿no? Esto no estaba en los tiempos de Moisés, claramente, no en los tiempos del Éxodo, sino que se fue dando antes. Entonces, para explicarle cómo se fueron dando las cosas, quien escribió utiliza recursos de su tiempo para explicar lo que pasó en el pasado, que es que, en el fondo, la idea es que Moisés no habló a todo el pueblo porque era imposible, sino que le habló a los ancianos para que estos replicaran sus palabras al pueblo de Dios. Y a la vez nos muestra a esta idea de que Moisés es un mediador, ¿no? Como dicen en el campo, lleve y trae, ¿no? Porque lo que le dice a los ancianos es lo que Jehová Dios le comunicó a él.
Y por otra parte, también a través de los ancianos, dice que todo el pueblo, ¿no? En el versículo 8, ¿no? Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que ha dicho Jehová, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Lo que dice el pueblo se lo refiere a Dios, ¿no? Se lo refiere a Dios. Y cuando ocurre esto, que de alguna manera hay un acuerdo previo, fíjate lo que está pasando. Por eso les decía anteriormente esta idea de la alianza, ¿no? Dios se acerca e Israel reacciona, el pueblo reacciona, y reacciona en obediencia. Y una vez que hay como, por decirlo de alguna manera, se están dando las condiciones básicas para que se genere un diálogo, Dios se manifiesta. Ahora, esta manifestación es bastante interesante porque sigue siendo un Dios que no puede ser confundido con lo que nosotros somos. Sigue siendo un Dios lejano, ¿no? En el sentido de que su naturaleza es esencialmente una naturaleza que lo separa de lo que nosotros somos, ¿no? Somos seres mortales y Dios es Dios. Entonces, de alguna manera, esta esencial diferencia entre Dios y el hombre se sigue dando, pero Dios se manifiesta. Y es muy interesante reflexionar sobre eso. Dios siempre se está manifestando. Se manifiesta a través de la naturaleza, se manifiesta en los problemas, se manifiesta cuando hay una respuesta a una oración. A veces se manifiesta en algo que te dicen, en un, qué sé yo, en el sermón, en un himno. Se manifiesta en algo que ves en televisión. Dios siempre está presente, se está manifestando. Porque es su voluntad manifestarse, es su voluntad hacerte entender cuáles son sus deseos contigo, qué es lo que pretende contigo. Y conmigo, obviamente, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta. Y se manifiesta en lo que los teólogos refieren como una teofonía, una gran teofanía, que manteniendo su esencial diferencia se hace visible. Y dice, he aquí yo vengo a ti, en el versículo 9 del capítulo 19, en una nube espesa. La figura de la nube aquí quiere un gran valor. Todo el valor de la nube. ¡Ruaj! ¿No? En hebreo, todo el valor. Dios se manifiesta de manera sensible, pero ocultando su esencia, porque no podemos conocer a Dios, digamos, pero de una manera sensible, de una manera ruidosa, pero no a grito, digamos, una manera ruidosa en el sentido de que todos tenían claro que Dios estaba hablando, pero no escuchaban sus palabras porque Dios no tiene boca, Dios no habla a través de voces directas, ¿no? Entonces se va dando una especie de manifestación, una teofonía para que el pueblo oiga. El pueblo tiene que oír. Ahora, ¿qué es lo que va a oír? Se nos describe de los versículos 16 al 19, ¿no? Que sobre la nube, ¿no? Eh, eh, Dios habla, de 16 al 19. No se nos dice, qué curioso, 16 19, si te fijas bien, Dios está hablando, pero, pero, pero no en palabras, porque yo no puedo pensar si es que no hay una actitud de cambio en mi corazón a escuchar a Dios. Este pueblo está cambiando, este pueblo no está, por decirlo de alguna manera, necesita purificarse para escuchar directamente a Dios. Una persona que no se purifica, que no hace algo por mejorar, algo por santificarse, no puede escuchar a Dios. Por eso viene después la forma de la exigencia de Dios de alcanzar santificación, santidad, que serán los 10 mandamientos, no sé si me entiende. Dios se manifiesta, lo ven, escuchan las bocinas, escuchan que Dios está hablando, pero no pueden escuchar a Dios, escuchan que está hablando, pero no pueden entender lo que Dios dice porque no están santificados. Eso vendrá con el decálogo, digamos, ¿no? Y con los ritos que condicionan
los ritos que obliga el incumplimiento de los 10 mandamientos. Esta manifestación se manifiesta, lo vemos en los versículos 16 y 19, esta manifestación valida también no solamente la revelación de Dios, no valida solamente lo que Dios dijo, sino que valida también al enviado y al mediador, para decir, valida a Moisés como el profeta. Y el versículo 10, desde el versículo 10, dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Lo que les comentaba, o sea, hay una primera santificación, la santificación final vendrá después de los 10 mandamientos, pero ¿cómo se santificaban? Buena pregunta en ese tiempo, ¿no? En el versículo 10. Bueno, primero ya lo vimos, ya, ¿no? Cambiando sus vestiduras, ¿no? Lavaban las vestiduras o se las cambiaban definitivamente. Después ya es una cosa más compleja, ¿no? Eh, recibir la limpieza externa era de alguna manera una enseñanza para entender que nadie puede alcanzar a Dios si es que no se limpia por dentro. ¿M? Porque si la limpieza externa era manifestación de esta limpieza por dentro que se exige. Y dice que tienen que santificarse, ¿no? Hoy y mañana. Y eso es porque se les prohibía tener relaciones sexuales. eh, durante un día antes. Esto se ve después en Levítico y se ve después en toda la historia de Israel, en la purificación de los sacerdotes, ¿no? No podían tener relaciones sexuales antes de encontrarse con Dios. Ahora, ¿y por qué eso? Porque no es porque el sexo sea malo, ¿no? En términos del sexo en el matrimonio. Bueno, mm, mm, la condición es que la idea era que no podían estar con su mente y su corazón puesto en una cosa diferente que no fuera Dios. No podían entregarle amor a una cosa diferente que no fuese Dios. Por esa razón, como el sexo se asimila a una conducta de amor, no podían tener relaciones sexuales antes de encontrarse con Dios. Entonces se manifiesta, ¿no? Se manifiesta eh, esta necesidad de depurarse para participar en acciones sagradas. Vea usted, por ejemplo, Josué capítulo 3, versículo 5, o Josué capítulo 3, 7, versículo 3. Ahí ya uno ve que hay ritos prescritos, ¿no? Había que lavar los propios vestidos, había que cambiarse la ropa. También aparece eso en Génesis 35, versículo 2, el Levítico 11, versículo 25, el Levítico 11, versículo 28, el Levítico 11, versículo 40. Y el Levítico capítulo 15, versículo 18, y en 1 Samuel, capítulo 21, versículos 5 y 6, aparece esto de que se impide el tener relaciones sexuales por cuanto en las relaciones sexuales se supone que se entrega amor. Y como que tienes que reservarte ese amor para entregárselo a Dios, porque Dios es tu primer amor, digamos. Dios exige de ti amar sobre todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, son todos estos actos de pureza son actos materiales, pero que tienen un profundo alcance, porque lo que representan es actitud interior. Lo que representan es que para hablar con Dios tú tienes que tener una actitud distinta. Amarlo por sobre todas las cosas, por eso dejar el sexo y purificarte, porque no puedes así de buena primera esperar que Dios esté contigo. Éxodo capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron,
Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y aquí viene la segunda teofanía, o la segunda gran manifestación de Dios, que es a través de los 10 mandamientos, a través del decálogo. El texto ya lo leyó nuestro hermano Ramón al inicio de nuestra reflexión en el capítulo 20. Ahora, varias cosas que decir. Primero, una cuestión me parece bien interesante, referida a esta idea, ¿no? A esta idea de los 10 mandamientos, o, o que llamamos decálogo. Primero, no es el único decálogo o el único escrito referido a normas morales que existe en la historia humana. De hecho, en Mesopotamia, antes de las situaciones que están descritas en el libro de Éxodo, se instauró lo que se llama el Código de Hammurabi, que probablemente ustedes por historia, por cosas lo conocen, ¿no? Y que tiene muchas normas, muchos principios que son parecidos al decálogo. Y Hammurabi se supone que fue un gran gobernante de un pueblo mesopotámico. Ahí fundamentalmente estaban los acadios y los sumerios, y alternaban, ¿no? Los acadios y los sumerios alternaban en términos del dominio de la región. Una región muy prolífica en materia de agricultura, porque es una región que se inundaba por los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, cuando los ríos crecían, se llenaba de un limo que permitía la agricultura. Y fue uno de los puntos a partir de los cuales surgió la agricultura en el planeta, digamos, ¿no? Pero el Código Hammurabi tiene entre comillas, un conjunto de mandamientos que se escribieron en una piedra y que tenían el carácter de ser obligatorios para el pueblo, digamos. Y Israel tiene, por decirlo de alguna manera, un conjunto de normas morales eh, que no vienen del Código de Hammurabi, o no se tiene antecedente, aun cuando algunos
hacen este links o este nexo entre las normas que estarían en el Código Moravi y las normas de Dios a través de Moisés. Entonces algunos dicen, a lo mejor Dios no le entregó estos mandamientos a Moisés por esta lógica, ¿no? Pero lo que sí, que es lo que interesa, es que Mesopotamia e Israel se parecen en algo, que a través de su evolución, a través del desarrollo de la cultura, pasaron a creer en un Dios único. E Israel avanzó en esto del descubrimiento del Dios único, que se reveló probablemente, como siempre se revela a Dios a través de la creación a todos los seres humanos, se reveló a los mesopotámicos. Israel avanza en esta revelación y conoce al Dios persona, que es quien se acerca voluntariamente en la búsqueda de establecer un pacto, una alianza con un pueblo, que en este caso sería el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante en ambos casos es que la construcción de los mandamientos tiene que ver con un Dios único. Y, y, y esto es en sí mismo contrario a todo el sentido común. Porque el sentido común, incluso en nuestros tiempos, el sentido común incita a las personas a creer en varios dioses. O sea, es más fácil ser politeísta, y de hecho lo demuestra el análisis de la historia cultural de los pueblos, de distintos pueblos que habitan la Tierra. Es más fácil ser politeísta que ser monoteísta. O sea, es más fácil reconocer distintos dioses actuando que a uno solo como haciendo todo. Eh, de hecho, existe una imposibilidad cognitiva prácticamente de reconocer la unidad o reconocer a Dios como algo único. De hecho, es tan imposible que Israel, que conocía a Dios, siempre tendió al politeísmo, a ser politeísta. E incluso en algunas circunstancias transaban, por decirlo de alguna manera, con en esta problemática del Dios único y el Dios politeísta y ponían a Dios por sobre otros dioses, pero seguían siendo politeístas. Reconocían la diferencia de este Dios único, de Jehová, con respecto a otros dioses, pero igual le ponían dioses al lado. Y era muy raro eso. O sea, y pensando en nuestra propia experiencia, incluso nosotros reconocemos como dioses a otros y los ponemos al lado de Dios, del Dios, de todos los dioses, Dios. Hacemos de Jehová un Dios de todos los dioses, pero tenemos otros dioses. Usted no tiene, yo tengo, ¿no? Mi trabajo, mi familia, a veces son dioses y los ponemos al lado de Jehová. Entonces, el politeísmo, ¿no?, lleva a lo que se llama idolatría, ¿no? Esto de poner o de divinizar o de hacer dioses a cosas, entre comillas, naturales, como el trabajo, como la plata, el dinero, ¿no?, la salud, ¿qué andas a saber tú? Tantas cosas que siendo naturales las ponemos al lado de Dios. Entonces, quiero decir, en el fondo, quiero decir que de alguna manera el desarrollo moral de los hombres tiene que ver también con el desarrollo cultural. Y, y en algunas circunstancias este desarrollo cultural es progresivo, no como en algunos casos que como en los tiempos actuales que probablemente el desarrollo cultural es bastante regresivo. Y desde la cultura llegamos a contrasentido. Piense usted, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie puede dudar que Francia es una gran cultura, pero acepta y es legal el incesto. Y lo sostienen sobre la base que el hombre es un ser esencialmente libre, por lo tanto nadie le puede prohibir a un papá enamorarse de la hija, o de una madre enamorarse del hijo, y que por lo tanto es posible el amor sexual entre un padre y una madre. Entonces uno dice, a esos, a esos, a esas desfachateces, ¿no? A esas estupideces puede llevar el desarrollo de una cultura. Y bueno, y puse un ejemplo, puedo poner muchos más, y usted probablemente se está acordando de algunos. Pero lo que quiero mostrar en el fondo, que en este tiempo parece ser que el desarrollo cultural llevaba a una actitud religiosa más elaborada y por lo tanto descubrían este Dios único.
Y entre tanto se iba descubriendo este Dios único, aparecía esta idea de darle un sentido a la voluntad de ese Dios único. ¿Qué es lo que quiere hacer ese Dios único con nosotros? Entonces, se refleja a Dios, ¿no? Se refleja a Dios. En el caso de su pueblo de Israel se refleja en estos de los 10 mandamientos. ¿Sí? 10 mandamientos. Ahora, este decálogo, ¿no? Este decálogo que Dios le entrega a Moisés, ¿no? Se da como el contexto de la alianza. La alianza es posible sobre un acuerdo, y este acuerdo tiene que ver con, de alguna manera, eh, con lo que aquí aparece. La alianza anunciada en el capítulo 19 es celebrada en el capítulo 24, pero el requisito aparece de los versículos 20 al 23, concretamente en el versículo 20 del capítulo 20, perdón, de los versículos 1 al 17. O sea, el código de la alianza aparece representado en los versículos 18 al 23, pero el sentido de la alianza o el punto de partida de la alianza es este, el decálogo. Ahora, hay que entender que el decálogo no es la ley de la alianza, sino que es una parte de la alianza, porque para los judíos la ley de la alianza es todo la Torá. La Torá es la ley de la alianza. Pero los 10 mandamientos son parte, por lo tanto, para el mundo judío, son parte de la ley de la alianza. Para nosotros también, pues. La alianza con Dios se sustenta en el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Y por lo tanto, no nos vamos al cielo por cumplir los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos son parte de la expresión de la voluntad de Dios. Y lo que llama la atención es que algo tan importante como son los mandamientos tengan una redacción tan sobria, tan resumida, pero con un alto contenido religioso. De hecho, la sola lectura de los 10 mandamientos expresan lo que es la recta conciencia humana. ¿Qué es lo que está definido en los 10 mandamientos? Lo que está definido en 10 mandamientos es cómo, cómo hacer de nuestra conciencia un instrumento recto para la vida. Cómo alinear nuestra conciencia con la voluntad de Dios. Cómo hacer de nuestros actos algo aceptable a Dios. Por eso, por eso es posible entender, salvo la celebración del sábado, que los 10 mandamientos resumen una moral natural y universal. O sea, cualquier persona que piense que la vida tiene sentido, parte o establece como criterio fundamental para que la vida tenga sentido que no nos matemos, que no mintamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay visos, salvo el sábado, hay visos o hay señales de que lo que está representado en el decálogo es lo que podríamos definir como una recta conciencia humana. Ahora, el decálogo muestra, cuando digo decálogo estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿se entiende? ¿No? El decálogo muestra lo que es la fe y la religión israelita. O sea, la fe y la religión israelita partía del cumplimiento de los 10 mandamientos. Y una cosa que se nos olvida, que los 10 mandamientos fueron destinados al pueblo de Dios. Están destinados al pueblo de Dios. Están destinados al pueblo al cual Dios se reveló en su historia. O sea, nosotros lo hacemos extensivo a todo el género humano, pero Dios se entiende con su pueblo. Porque nadie puede, y de hecho es así, ¿no? Aquellos que no son, de alguna manera, no tienen apego o respeto por lo religioso, no los 10 mandamientos le importan a un soberano rábano, digamos. Dios establece un código de acuerdo con su pueblo y en ese sentido todos somos invitados a cumplir con los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos se construyeron en el contexto de la alianza.
Los 10 mandamientos no se pueden concebir y comprender desde el ateísmo. Un ateo ¿por qué un ateo por qué le va a dar valor a los 10 mandamientos? Mm, Probablemente todos son susceptibles de ser interpretados. De hecho, matar, po. ¿Qué significa matar? Dice un ateo. ¿Qué significa matar? Pegarle un balazo a una persona. Y el aborto, no, eso no es matar. ¿Se fija? Entonces no le puede dar sentido, ¿no? A los mandamientos del ateísmo. Eh, y tampoco es posible comprender el valor de los 10 mandamientos si no es mediante la revelación. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos Dios habla al sujeto. Dice, no matarás tú a la segunda persona singular. Son órdenes de Dios al sujeto. Y esas órdenes son siempre actuales. Tiene que ver con Dios, con el culto, por ejemplo, el tema del sábado. Tiene que ver con todo, con lo interno y con lo externo. Y establece las bases de la comunidad de los fieles. Pero siendo la base de la comunión de los fieles, del pueblo de Dios, toda la humanidad es invitada a participar del cumplimiento de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? Voy a ver eso a continuación. Puede sonar a un contrasentido, pero la esencia de los mandamientos tiene que ver con la preservación y el cuidado del amor. Y hay varias cosas que decir. El amor es el fundamento de la alianza. El amor es la ley de la comunidad, del pueblo de Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? El amor es la base de la relación en el pueblo de Dios. El amor de Dios al hombre obliga al hombre a amar a su prójimo, digamos, y amar a Dios. Y por esa razón que estos mandamientos orientan la vida de aquellos que pertenecen a la alianza, ¿no? Y de hecho, recuerde que es tan potente el amor que en el Nuevo Testamento Jesús mismo reduce los 10 mandamientos a dos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, una cosa no menor. Cuando uno lee los 10 mandamientos, descubre que aquí está el sentido de la salida de Israel desde Egipto. Porque la única forma de comprender los 10 mandamientos es entenderlos como un diálogo. Dios está hablando contigo, conmigo, y está hablando con hombres y mujeres libres. Por eso tenía que sacar a la Israel de la esclavitud, ¿no? Y tenía que, de casa de servidumbre, como dice la Biblia, porque no puede dialogar Dios con esclavos, porque el esclavo no tiene voluntad, po. El esclavo hace lo que el jefe le dice. Qué fuerte eso, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros todavía hacemos lo que el jefe nos dice? Cuando dice, ¿no es cierto? Jesús, y estoy remedando, ¿no? ¿Tu jefe quién es? Si tu jefe no es Dios, ¿quién es tu jefe? Diablo. Cuando tu jefe no es tu Dios, es el diablo. Mira. Entonces, en definitiva, el esclavo no hace lo que dice Dios. Somos esclavos del pecado. Hacemos lo que dice el diablo. Entonces, cuando somos hijos de Dios, ahí somos libres. Y el llamado de Dios a hombres libres es a la consagración. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué una persona se consagra? Consagrarse significa separarse para escuchar la voz de Dios. Bueno, una persona se separa de la esclavitud porque siempre existe la tentación de volver a ser esclavo. Y de hecho era el gran tema de Éxodo, que el pueblo decía, acá decía, pero en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos esto. Siempre el pueblo reclamaba lo que perdió y como que nunca veía lo que ganó. Hoy día, bueno, lo comento, ¿no? Hoy día vino una chica, una estudiante, que tiene muchos problemas, muchos problemas.
y tengo la impresión de que algunos de esos problemas los tiene que sanar un psicólogo. Pero como pasa en Chile, la gente que tiene problemas psicológicos vive con esos problemas porque el psicólogo es muy caro. Todavía ir a psicólogo es un lujo. Entonces yo siempre trato de, orando a Dios, buscar la forma de encontrar dónde está la madeja desde la cual empezar a tirar el hilito de la lana, digamos, porque no soy psicólogo, aunque me cuentan cosas pensando que lo mío es psicológico, digamos, que puedo ayudarla. Y en realidad yo la ayudo porque cuando me dicen que van a venir a hablar conmigo, le oro a Dios, po, para poder dar alguna solución la mínima posible a las cosas que voy a escuchar, que a veces son terribles. Bueno, en esta situación, esta chica me hablaba y yo, no sé, se me vino a la mente la idea de, una vez me regalaron una camisa blanca. Y me encantaba la camisa blanca. Y probablemente lo que le cuente a usted le ha pasado millones de veces, ¿no? Me encantaba la camisa blanca. De eso que uno se la saca y la lava rápido para volvérsela a poner. Me encantaba porque era una tela muy rica, una tela de algodón. Y me encantaba además. Era, me gustan las camisas blancas. Y en alguna oportunidad el gusto no se condice con el cuidado. Entonces la manché con aceite. Y era una gota chica, así, no era tampoco una gran mancha, pero la camisa blanca estaba manchada. ¿M? Estaba manchada. Y fíjese que nunca más volvió a ser lo mismo. Siempre que me iba a poner la camisa blanca pensaba en la mancha. Y era chiquitita. Y, 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 y eso me hace pensar que en la vida actuamos de esa manera. No olvidamos siempre las cosas buenas y nos acordamos de las cosas malas. Bueno, y el pueblo de Israel era algo así. Se olvidaba de todas las cosas malas que habían pasado en Egipto y se quedaban en la mancha de aceite. Pensaban en las cosas buenas. Nunca veían las cosas buenas que estaban logrando en el desierto, que eran seres libres, sino que veían lo malo, que les faltaba comida, que aquí, que allá. Hay que tratar de vivir dejando mirar la mancha de aceite, porque Dios no está en la mancha de aceite, Dios está en la camisa blanca. Dios está en lo que te da todos los días, no en lo que no tienes. Pero nos cuesta eso, porque no somos libres, somos esclavos. Y Dios quiere entenderse siempre con hombres libres. Por eso, por eso, por eso, Dios te pide a ti consagrarte. Y consagrarse, valga la redundancia, es evitar volver a la esclavitud, porque la principal forma como uno vuelve a la esclavitud es cuando te consagras a otros dioses, cuando adoras a otros dioses, cuando te haces imágenes de otros dioses. Y el consagrarse a otros dioses eh, profundiza el pecado, porque cuando pecamos pasan dos cosas, en realidad tres. Primero, perdemos la libertad, somos más esclavos y menos libres. Segundo, pecamos porque no tomamos en serio a Dios. Y al no tomar en serio a Dios, servimos a otros dioses, para redundancia. Y cuando pecamos, demostramos que no servimos a Dios por sobre todas las cosas. Y nos causamos daño los unos a los otros. O sea, en resumen, ¿no? Si uno analiza los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son un conjunto de pautas que evita que nos causemos daño. Nos llama a vivir en una comunidad centrada en el amor. Los pecados identifican la esencia del alejamiento entre Dios y el ser humano. Y leyendo los 10 mandamientos, lo primero que nos damos cuenta es que el pecado quita la posibilidad de que los otros se realicen. ¿Cómo eso? Sí, porque
Al mentirle a una persona, al adulterar, estamos afectando la naturaleza o la esencia o el rol que cumple la otra persona. Destruimos la vida en la comunidad, ¿no? Rompemos la armonía. En términos del pecado, muere un proyecto de vida en común. O sea, no podemos construir la vida sobre la base del pecado. Disminuye la cooperación, disminuye la empatía, disminuye la confianza y no cumplimos las funciones que nos corresponden, ¿no? Y que son de interés para el pueblo de Dios. En la lista de Éxodo 20, en el versículo 17, de hecho, para algunos, aquí ellos agrandan la lista de los mandamientos y separan el versículo 17 en dos mandamientos. Ahora eso tiene una finalidad, porque empiezan a contar los mandamientos sin considerar el versículo 4. O sea, cuentan, o sea, el versículo 4 y 5 no lo cuentan como mandamiento, que son los latinos, los cristianos latinos orientales. Bueno, porque tienen el problema de las imágenes. Pero no es menor, porque siempre en la antigüedad tenían claro que lo último es lo que más queda. Lo primero y lo último. Entonces, las cosas importantes siempre están al principio y al final. Entonces, al principio está esta idea de huir de la idolatría, la prohibición más estricta y manifiesta de Dios de no ser idolatrado, no ser politeísta. Y no confundir a Dios con algo, no cosificar a Dios, no hacer Dios cosas. Entonces, pues, hacemos Dios cosas cuando lo dibujamos, lo hacemos imagen, ¿no? Y cierra la lista con también la codicia. La codicia es súper importante, porque una persona codiciosa eh, refleja en esencia lo que es el alejamiento del ser humano de Dios. Porque una persona codiciosa ambiciona cualquier cosa menos cumplir la voluntad de Dios o tener más de Dios. Una persona codiciosa nunca está realizada, porque siempre está pensando en lo que no tiene. Eh, no puede ser feliz en ese sentido. Está enajenada porque de alguna manera está encaprichada con algo que no tiene. Y es grave porque cuando una persona es codiciosa, cuando tiene algo, ya dejó de amarlo, porque quiere otra cosa. Y entre medio de la codicia y de evitar la idolatría aparece el no harás, ¿no? No harás. No tendrás Dios ajeno, no te harás imagen, no te inclinarás, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Todo no harás, no hagas esto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás, no hurtarás, no hablarás, no codiciarás, ¿no? Todo tiene que ver con el no hacer. Y por lo tanto, esto nos da alguna noticia respecto a la posibilidad de cumplir con los mandamientos. O sea, entendemos que es de no ser posible cumplir una orden, si se da la orden sería una orden estúpida. O sea, yo a mi perro no le ordeno, perdonando la escala, ¿no? Yo a mi perro no le ordeno comer con tenedor y cuchillo. O sea, la orden que se le da a un animal tiene que ver con lo que el animal puede hacer. Si no, es estúpido. Y de hecho los 10 mandamientos lo que hacen definitivamente es darle órdenes a seres conscientes que son capaces, con la ayuda de Dios, de no mentir, de no robar, de no codiciar. Entonces, el lenguaje, en este caso, el lenguaje le da el criterio de realidad y posibilidad a los mandamientos. Y de hecho están escritos porque Jesús los pudo cumplir. Y de hecho cuando leemos Mateo 5, ¿no? Mateo 5, ¿no? Particularmente
después de Mateo 5, que ya lo estudiamos, ¿no? Ya lo estudiamos en su naturaleza total, ¿no? Mateo 5, pero después de decir, ¿no? Eh, de que no penséis 17 que he venido para abrogar la ley, ¿no? Dice en el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara a su padre será culpable de juicio, ¿no? Cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, o sea, también ordena, y hace al mandamiento más estricto, porque aclara que se puede matar sin cuchillo, digamos. Por eso, sin el no harás, no habría evangelio y no habría historia de la salvación. Porque la instrucción de Dios da a los hombres por Moisés tuvo su plena realización con nuestro Señor Jesucristo. Jesús también usa el no hagáis, ¿no? Por eso, ahora, uno podría decir, mira, en términos del lenguaje, uno podría decir, la orden podría ser, sean honrados. Entonces, vendría la pregunta, ¿y qué significa ser honrado? Y la negatividad del no harás, el no harás, ¿no? Este principio, aporta la precisión. No dice, tienes que ser honrado, dice, no robes, no mientas. Si no robas, si no mientes, eres honrado. Entonces, los mandamientos son súper precisos. Y así todo, Jesús tuvo que aclarar lo que significan. Y el no hacer, el no harás, no mientas, no robes, permite enjuiciar el acto. Permite ver, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Mentí, dice no mentir. No dice no mintáis en estas circunstancias, ¿no? Todo el tema de la banalidad de las leyes humanas, pues, ¿no? ¿Qué se llaman? Los agravantes, los atenuantes, que al final, ¿no es cierto?, están presas las víctimas y no los delincuentes. Todas estas cosas tienen que ver con la interpretación. Pero en cambio, los mandamientos son, en definitiva, un acto que se puede medir. Se puede medir. Ahora, para cumplirlo, ¿no? Si leemos Mateo 6, versículo 13, ¿no? El cumplimiento de los mandamientos supone librarse del mal. ¿Y por qué no podemos librarnos del mal? Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria. O sea, Dios puede, según Mateo 6:13, puede ayudarnos a hacer justicia. Dios puede ayudarnos a ser libres. Y para eso, para hacer justicia, para ser libres, antes tenemos que ser librados del mal. O sea, ¿quieres cumplir la voluntad de Dios? Tienes que ser libre. ¿Quieres rehusarte a aquello que atenta contra la vida? Tienes que primero ser libre. Y el beneficio de la libertad supone la responsabilidad. Porque como dije anteriormente, cumplir los mandamientos es la forma para evitar retornar a Egipto. Es la forma como abandonas el país o lugar de servidumbre. Es evitar los atractivos de Canaán, que es la trampa permanente. ¿Quieres ser libre? Cumple la voluntad de Dios. Entonces, en resumen, los 10 mandamientos evitan tendencias malignas y evitan la dominancia del pecado y que prosperen en nuestra personalidad, nuestra flaqueza. Dios presenta una forma explícita de cómo cumplir su voluntad. Eso en resumen
es el decálogo. Vamos a cerrar con otras reflexiones referidas a los 10 mandamientos. Para cerrar, en resumen, los 10 mandamientos siempre se han mencionado como el decálogo, ¿no? Y se hace alusión a lo que ya hemos visto, los 17 primeros versículos del capítulo 20 del Éxodo. Ahora, esta palabra, ¿no? Esta palabra quiere decir la decupla. Oh, es que me costó eso, decupla palabra. Y se empieza a hablar de decálogo desde el siglo II después de Cristo. De hecho, la palabra decálogo no aparece en ninguna porción bíblica, ¿no? Y tiene su equivalente en Deuteronomio 4.13, en Deuteronomio 10.4 y en Éxodo 34.28. Ahora, decía ya, había avanzado esta idea de que en el desarrollo del cristianismo se han contado los 10 mandamientos de dos maneras. Una, conforme al texto bíblico, o sea, en el orden que está explicitado, sin que ello implique darle como más importancia a uno u otro. Nosotros, a diferencia de nuestros hermanos católicos, no creemos que existan pecados más grandes o pecados más chicos, por lo tanto, los 10 mandamientos tienen el mismo peso, digamos. En el mundo católico se hizo una especie de desarrollo teológico de cuáles eran pecados más graves, ¿no? Y por lo tanto se habla, incluso hablan de mentiras blancas y mentiras piadosas, por ejemplo. Mentira es pecado. No existe la mentira buena. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros contamos los 10 mandamientos y cada uno tiene el mismo nivel de gravedad que el otro. Pero por razones exteriores a la Sagrada Escritura se han hecho otras lecturas. Y de la iglesia ortodoxa o la iglesia latina, ¿no? Cuentan los 10 mandamientos, pero no consideran pecado el hacer imágenes de culto, que es el segundo mandamiento. Y lo que hicieron para mantener la idea de los 10 mandamientos, dividen el último mandamiento, como les decía, en dos. O sea, claramente modificando el texto bíblico, ¿no? Nosotros sí consideramos la prohibición de imágenes como segundo mandamiento. Ahora, hay otra presentación de los 10 mandamientos que están en Deuteronomio 5, del 6 al 18. Ahora, aquí el autor, el escritor, integra los 10 mandamientos en una especie de discurso Moisés y le va dando como una especie de orden lógico y natural, ¿no? De hecho, usted lea el capítulo 5, los versículos 1 a 5, ¿no? Especialmente el versículo 3, y se va a dar cuenta que hay un orden, ¿no? Y de hecho, también ve el versículo 19, ¿no? De este capítulo 5 de Deuteronomio, ¿no? Y de hecho se dice que el versículo 19 de Deuteronomio 5 marca una diferencia entre lo que es la tradición de los mandamientos tal como se enseñan en los tiempos de Moisés o de las tablas de piedra y un texto que está más elaborado, que es más teologal, por decirlo de alguna manera, está más teologado, aludiendo a lo que se grabó en las piedras más que otra cosa, es tratando de explicar eso. Y pero si uno lee Deuteronomio 5 y lee Éxodo 20, se da cuenta que los mandamientos son los mismos y están incluso en el mismo orden. Las diferencias están fundamentalmente en los vocablos que se utilizan, que son sinónimos, pero no idénticos. Sería interesante que revisara eso, en qué se parecen o en qué se diferencian. Se lo doy de tarea. Y hay una diferencia en la motivación del precepto acerca del sábado y cómo se redacta el último mandamiento. Y de hecho, la principal diferencia está en Deuteronomio 5, de los versículos 12 al 14, donde aparece nuevamente la idea de la liberación de la servidumbre de Egipto, ¿no? Eh, que eso ya marca una diferencia con el resto de Deuteronomio, ¿no? En Éxodo 20, el reposo sabático está justificado en materia de la creación. En cambio, en Deuteronomio 5 no está asociado a la creación, que el mundo fue hecho en 6 días y en el séptimo descansó Dios, ¿no? O sea, la inspiración de Éxodo está en Génesis. En Deuteronomio no, pues en Deuteronomio ya era
ya es el escritor sacerdotal, trata de justificar el sábado desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y eso hace pensar que este escrito de Deuteronomio se hizo durante la época del destierro. Entonces aquí, en términos del sábado, en Deuteronomio se nota más la diferencia, ¿no? Se nota más la diferencia. Y se nota la marca de los tiempos, digamos, ¿no? Por eso, según los estudiosos, el decálogo del Deuteronomio 5 se escribió en el siglo 7 a.C. Y el decálogo del Éxodo se escribió, o la última parte de la tradición sacerdotal se escribió en el siglo 6 o 5 a.C. Por eso hay motivaciones distintas, por ejemplo, para justificar el sábado. Pero lo que se trató de hacer es mantener la unidad o la identidad de los mandamientos, lo cual nos obliga a seguir con esa práctica y por lo tanto no empezar a disfrazar los pecados o no empezar a pensar los pecados de otra manera como están establecidos. Bueno, Dios nos ayude a comprender los millones de cosas que están escritas detrás de todo lo que hemos tratado de hablar y Dios nos ayude de corazón a lograr establecer un pacto sustentado en la verdad y en el deseo ferviente de cumplir con la voluntad del Señor. Y en ese espíritu de cumplir con la voluntad del Señor, quedamos en el culto de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos escuchamos la clase y nos vemos, ¿no? Recuerde presencialmente la clase el próximo domingo.